Buenos días, mi nombre es Mariana Pérez. Yo soy Natalia León. Somos estudiantes de psicología y por eso estamos haciendo este documental. El documental que decidimos llamar Desde el Más Allá, ya que logramos comunicarnos y traer de vuelta a todos los presocráticos que tuvieron clara influencia en el pensamiento moderno. Muy buenas noches, Tales. Esta noche te citamos acá porque nos gustaría que nos contaras un poco de cómo fueron los principios de tu vida y cómo empezó tu pensamiento. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues yo nací en el 625 a.C. Siempre me interesó muchísimo la cosmología, la astronomía, me llamó muchísimo la atención las estrellas. Siempre fue una pasión muy grande que tuve y pues fue una como de las principales razones por las cuales me empecé a preguntar muchas cosas que existían en el mundo. ¿Cómo cuál? Pues lo primero que yo pensé fue, o sea, que existe aparte de nosotros, nosotros somos humanos, pero debe haber algo más, debe haber algo que nos rige. Entonces empecé mis estudios sobre cosmología y me di cuenta de que todo lo que teníamos a nuestro alrededor se regía por sustancias naturales. Entonces en ese momento me di cuenta de que estas mismas sustancias naturales vivían en cada uno de nosotros. Bueno, y tenemos conocimiento de que tú creaste todo un concepto que denominaste la fisis. Sí, para mí la fisis era lo que nos movía, lo que nos hacía vivir, lo que constituía cada una de las cosas que había en este mundo en el que yo crecí y al cual me dediqué a estudiar. Ok, ¿y para ti qué era la fisis? Para mí la fisis, después de todas estas de esta observación que yo hice, porque en realidad no me dediqué tanto a investigar, sino yo me basé en una observación de todo lo que existía alrededor mío y me di cuenta que esta fisis, que era lo que movía el mundo, era el agua. ¿Por qué el agua? Ustedes me preguntarán. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor está compuesto por la misma, incluso nosotros. Entonces yo me di cuenta que esta misma agua era lo que hacía, o sea, era por lo cual estábamos donde estábamos, cuando estábamos, y de esta manera pues nos constituía a todos y a los mismos objetos y al mundo. ¿Y por qué? Bueno, Tales, ¿y por qué se dice que tú eres el principal, digamos, creador de la tradición crítica? Lo que pasa es que yo, o sea, todo esto que yo planteé, pues eran simples especulaciones, ¿sí? Todo esto que yo observaba, pues eran unas simples conjeturas que yo hacía. Entonces, al yo tener, pues, tanto contradictores como alumnos, pues, esta tradición crítica que yo, pues, en realidad fundé, fue porque estas mismas especulaciones podían llegar a ser criticadas para llegar a un conocimiento válido. Esa fue, o sea, yo siempre me pregunté si estas suposiciones que yo me hacía podrían llegar a ser verdaderas, pero estas debían ser en algún momento criticadas para poder llegar a la verdad. Bueno, Tales, para cerrar, quisiera resaltar para los que no tienen alto conocimiento sobre ti, que tú fuiste el primer filósofo o el primer pensador considerado filósofo en la historia y que tu gran importancia se debe a que separaste lo sobrenatural de lo natural. Y eso es todo lo importante sobre ti, todo lo que tú nos dijiste y buenas noches. Muchas gracias por haber venido. ¿Podemos cortar? Buenas noches, Anaximandro. Estuvimos hablando con tu maestro Tales. Nos pareció muy interesante su manera de pensar y nos contó sobre su fundación de la tradición crítica. Quisiéramos saber, ya que tú pudiste llegar a tus propias conclusiones y a criticar sobre las conclusiones de él mismo, ¿a qué llegaste tú en tus pensamientos, en tu filosofía? Pues principalmente mis pensamientos y mi filosofía se basó en que la fisis era algo que cambiaba constantemente, que era ilimitable e infinito. Bueno, Anaximandro, entonces me gustaría saber a qué más teorías llegaste tú a lo largo de tu vida. Pues
Créeme que te va a sorprender demasiado. Te voy a hacer una pregunta concreta y es, ¿tú has comido peces? Sí, ¿Sí? sí. ¿Sabes que podrían ser tu padre o tu madre? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los primeros humanos fueron peces. Y llegué a esa conclusión porque los peces nos cuidaban en su vientre hasta que tuviéramos un tamaño adecuado para nosotros poder salirnos y salir a enfrentar el mundo. Es una teoría muy interesante. Y bueno, Anaximandro, creo que eso sería todo. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Chao. Buenas noches, Parménides. Buenas noches. Nos encanta tenerte acá y que hagas parte de nuestro documental. Ustedes, gracias por la invitación. Heráclito desafortunadamente no pudo venir. Entonces, pues, si tú pudieras comentarnos algo sobre su teoría, pero brevemente nos gustaría, aunque no es que lo necesitemos urgentemente. Pero Pues, no es que me agrade mucho hablar de Heráclito, la verdad. Heráclito nunca ha sido pues un exponente muy grande de lo que yo pienso. La verdad, he sido muy contradictorio de él. Es que, ¿cómo puede pensar ese tipo de cosas? O sea, ¿de dónde? Mi pensamiento se ha basado en que todo es estático. No podríamos en realidad llegar en ningún momento a un verdadero conocimiento si todo se está cambiando. De ahí viene mi método de conocimiento, que es la razón. Porque la razón, todo lo debemos razonar, pero ¿cómo podríamos razonar algo si todo está cambiando? O sea, Heráclito, ¿qué piensa? Entonces, Heráclito habla sobre el fuego, y que el fuego para acá y el fuego para allá, pero el fuego, ¿qué? El fuego cambia, quema y ya. Entonces nunca, o sea, a pesar de que todo siempre se esté moviendo, pues sí existe un conocimiento, lo que pasa es que Heráclito no lo quiere ver. ok, y ¿se podría decir que tú también eres participante de la fisis? No, o sea, ¿cómo? Todo se llega a través de la razón. Eso es precisamente mi primer como roce que tengo con Heráclito. Ok, y bueno, es cierto que una de tus filosofías más fuertes fue que creías que todo cambio era una ilusión. Sí, este supuesto cambio del cual hacía énfasis Heráclito en realidad en ningún momento podría existir, porque lo que es en ningún momento va a dejar de ser a pesar de que el tiempo incida en el mismo. Es decir, que la experiencia para ti es insignificante. Sí. Lo que pasa es que... ¿vale? Sí, es un método por el cual se llega a la razón, pero no necesariamente por la cual se pueda llegar al conocimiento. Ok, entonces se podría decir que tú eres a lo que llamamos ya muchos años después de tu existencia, un racionalista. Si tú lo dices, obviamente debe ser así. Ok, bueno, Parménides, muchas gracias por haber venido y por habernos comentado tu conflicto filosófico con Heráclito. No, a ustedes gracias por en realidad no invitarlo. Muy buenas noches, nos encontramos con Pitágoras. Pitágoras, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Bueno, yo no sé si tú sabes, pero en este momento nos encontramos haciendo una serie de entrevistas a diferentes filósofos presocráticos y por eso te invitamos, porque nos interesa mucho saber, pues, cómo llegaste tú a tu filosofía y a la forma en que llegaste al conocimiento. Ok, pues principalmente me basé en que mi fisis eran las matemáticas. Me basaba principalmente en que todo tenía una forma numérica. Bueno, también tenemos una idea no muy clara de que para ti el cuerpo estaba enfermo cuando había una alteración del equilibrio. ¿Por qué llegaste a esta conclusión? Sí, exacto, perfectamente. Pero me basaba en que para cuando un cuerpo está enfermo, debe volver a ese equilibrio para estar en su totalidad, para estar bien totalmente con sí mismo. Bueno, según lo poco que conocemos de ti,
tenemos entendido que también fuiste de las primeras personas en plantear un dualismo entre mente y cuerpo. ¿A qué se debe esto? Para mí habían dos mundos, lo material y lo abstracto. Lo material era el corpóreo y lo abstracto era la mente. Para mí lo más importante era el abstracto. Bueno, Pitágoras, muchísimas gracias por haber asistido hoy y espero verte pronto. Gracias. Buenas noches, Empédocles. ¿Cómo has estado? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. No, por favor, no. Marica, Todo está pero- muy chévere allá en el infierno. Buenas noches, Empédocles. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a este documental. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para este tipo de investigación. Bueno, Empédocles, hemos leído un poco sobre ti y pues nos gustaría mucho que expongas un poco de tu teoría con nosotros, que compartas con los televidentes. Bueno, muchas gracias. Primero que todo quiero agradecer y quiero resaltar mucho que mi filosofía haya marcado en algún momento pues la historia de este futuro que no conozco. Y bueno, les voy a comentar un poco. Yo fui compañero y discípulo de Pitágoras. Con él compartí muchísimas experiencias y también gracias a él pude llegar a la conclusión de que esta física que él habla, numérica y matemática, para mí se constituye en algo de lo cual estamos muy familiarizados, que son los cuatro elementos, que están presentes en todo, pero o sea, dejando a un lado lo externo, en nuestro interior y en nuestra composición como seres humanos y pensantes, pues siempre está presente. Entonces, como conocemos el aire, el agua, el fuego y la tierra, en este momento están siendo parte de nosotros mismos. La tierra es toda nuestra parte física y corpórea. El fuego, que representa nuestra capacidad de razonar. El aire, que en realidad es lo que nos motiva, es lo que nos da la vida. Y el agua, que son todos esos fluidos que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces ese fue mi planteamiento y en eso pues basé toda nuestra vida y nuestra composición. Eso, o sea, por medio de la observación y la razón llegué a este tipo de deducción. Empédocles, me gustaría saber un poco más sobre la dualidad o las dos fuerzas que tú planteaste como opositorias. Obviamente. Pues primero que todo yo me di cuenta de que pues el cuerpo no está, o sea, solo sujeto a estas cuatro fuerzas que en realidad lo constituyen, sino que casi que debe haber un regimiento del universo basado en esta dualidad. ¿Y cuál es la dualidad? El poder que tiene el ser humano de amar y de odiar. Entonces en este momento llegué a la conclusión de que esta dualidad era la cual movía el mundo, basada en el amor y en el odio. Y después comparto con Pitágoras este equilibrio que él plantea del mundo y pues de nosotros mismos, o sea, este cuerpo equilibrado, pero teniendo en cuenta que está, o sea, compuesto por estos cuatro elementos y aparte de estos cuatro elementos tiene esta dualidad dentro del mismo, o sea, el amor y el odio. Bueno, gracias, Empédocles. Creo que también fuiste uno de los principales filósofos presocráticos que enriqueció todo nuestro conocimiento hoy en día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahora en este momento nos encontramos con Anaxágoras. Anaxágoras, muchísimas gracias por venir. Gracias. Bueno, la verdad es que, como ya dijimos en anteriores entrevistas, este foro es para conocer sobre el pensamiento de los presocráticos y teniendo en cuenta que tú eres uno de los más importantes, nos gustaría que nos contaras un poco sobre cómo fue tu llegada al conocimiento, cuáles son tus experiencias. Mis experiencias se fundamentan en que yo creé un número infinito de elementos que los llamaba semillas. De eso eran el calor, el frío, las rocas, todo lo que tú querías ver. ¿Ok? Ok, ¿y por qué se dice que tú eras
Vitalista. Buena pregunta. Decían que yo era vitalista porque para mí lo que tenía vida eran los seres humanos y otros seres vivos. Lo que no tenía vida eran las piedras, los ríos, entre otras cosas. Bueno, ya respondiste las preguntas que teníamos, fue muy satisfactorio haber tenido este encuentro contigo y a pesar de que esta intervención fue muy corta, queremos agradecerte porque todas tus teorías y toda la filosofía y el pensamiento que tuviste han tenido un gran impacto en el mundo moderno. Entonces, bueno, Anaxágoras, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Buenas noches, Demócrito. Hola. Bienvenido a nuestro documental del más allá. Bueno, queríamos preguntarte sobre tu teoría de los átomos. ¿Cómo lograste llegar a una teoría que ha sido la base de la ciencia y de la anatomía humana hasta hoy en día? Bueno, a través de la razón y de múltiples observaciones yo me di cuenta de que todos los objetos, incluidos nosotros como seres, pues en realidad no debíamos como rendir cuentas o basarnos en algo tan banal como lo sería un dios o una fuerza sobrenatural. Entonces, por medio de múltiples observaciones yo me di cuenta de que todo objeto y todo ser estaba compuesto de algo totalmente indivisible, pero que la conglomeración de los mismos nos creaba a nosotros. Entonces me di cuenta que todos estamos conformados por átomos. Estos varían pues según su forma, su ubicación en nuestro cuerpo, pero es la constitución del mismo. ¿Y tú qué pensabas acerca de eso, sobre la sensación y la percepción? Bueno, yo después de plantearme pues como este principio de los átomos, pues me pregunté cómo sería esta sensación, o sea, cómo todo nuestro alrededor influía en nosotros mismos, y me di cuenta de que estos átomos tenían un contacto con la superficie, y entonces esto se percibía a través de nuestros 5 pues, canales sensitivos, o lo que en algún momento se llegará a llamar unos 5 sentidos. Bueno, Demócrito, muchas gracias por haber participado en el documental y hasta luego. Muchas gracias. Agradecemos mucho a todos ustedes haber presenciado esta entrevista. Con esto termina esta noche y esperamos que haya sido de gran agrado y hayan aprendido mucho sobre todos los filósofos. Gracias. Bueno, mi nombre es Mariana Pérez. Yo soy Natalia. Ya. Buenas noches. No, porque es de día. Que influyeron en él. No, Perdón. Buenos días, mi nombre es Mariana Pérez Yo soy Natalia Líbano. y somos estudiantes de psicología. Estamos... Estamos aquí porque no estamos allá.